A ver, chicas, nosotros en las clases anteriores estuvimos haciendo todo lo que es bioseguridad y dentro de ellas, ay, ¿qué pasó? Perdón. Y dentro de ello, de lo que estuvimos observando también, ¿ustedes pueden ver la pantalla, chicos? No veo la pantalla. Ya, les estaba diciendo, las clases anteriores estábamos realizando lo que es la bioseguridad y también el lavado de manos. Ah, ok, ya. El lavado de manos, recordemos que hay tres tipos de lavado de manos. La más utilizada en sí es el lavado de manos clínico. Este es un tipo de lavado de manos que más se utiliza para aplicación de medicamentos, para curaciones de heridas, incluso en atención de partos eutóxicos, o sea, partos vaginales, se puede hacer el tipo de lavado de manos clínico. Es un tipo de lavado que recuerden ustedes dura entre 40 a 60 segundos. Son pasos que el MINSA nos dice que tenemos que hacer para poder eliminar toda la flora transitoria de la superficie de las manos y que debemos de utilizar un jabón que sea un jabón, bueno, antiséptico y hacer unos movimientos de fricción considerables para que podamos eliminar esas bacterias. Existen bacterias, les dije también a nivel de los lavaderos, que es principalmente la pseudomonas. Es una bacteria gran negativa que se encuentra a nivel de esas zonas de los lavaderos porque les gusta mucho estar en espacios húmedos. Ahí es donde se desarrollan, ¿ya? Es por eso que debemos de evitar sacudir las manos cuando hacemos el procedimiento de lavado de manos. Otro tipo de lavado de manos es el lavado de manos social o comunitario, ¿ya? Ese tipo de lavado de manos no tiene procedimientos, no tiene pasos, es como comúnmente las personas se lavan antes de comer, antes de jugar, qué sé yo, y no hay una estructura a seguir para ese tipo de lavado. Y el tercer tipo, recuerden que es el lavado de manos quirúrgico, que ese sí dura 5 minutos. Hay algunos que te dicen de 3 a 5, pero lo recomendable en sí son 5 minutos, ¿ya? Y son 3 momentos de lavado de manos que se realizan para pasar a sala de operaciones. Nosotros comúnmente lo que vamos a hacer es el lavado de manos clínico. Dentro del lavado de manos, recuerden también de que hay los momentos de lavado de manos que son 5. Esos momentos de lavado de manos también se les va a preguntar, también se les va a decir cuáles son los 5 momentos de lavado de manos. El primer momento de lavado de manos es antes de tocar al paciente. Siempre antes de tocar al paciente, ustedes tienen que lavarse las manos. Un familiar va a ir a visitar a algún paciente enfermo en el hospital, en cualquier establecimiento, tiene que lavarse las manos. Antes de tocar al paciente, seas personal de salud o seas familiar o cualquier persona que va a tocar a un paciente enfermo, tiene que lavarse las manos. De lo contrario, toda esa flora transitoria que estás llevando en la superficie de tus manos lo vas a transmitir a este paciente. Y en este caso, el paciente está inmunosuprimido, es un paciente que está enfermo, están con las defensas bajas. Esas bacterias que le transmites en el momento de tocarlo, de abrazarlo o de saludarlo, con un simple afecto le puedes transmitir más infecciones. Entonces, primer momento de lavado de manos, recuerden que es antes de tocar al paciente, ¿ya? Otro momento de lavado de manos también es antes de hacer alguna técnica aséptica. Cualquier técnica aséptica que ustedes gusten, cualquier técnica aséptica antes de realizar. No, Jocelyn, mañana no es el examen, es la siguiente. La siguiente es el examen, ¿ya? Pero apunten todo lo que les estoy diciendo porque todo esto no les puede volver a preguntar, ¿ya? Segundo momento de lavado de manos, recuerden que es entonces antes de realizar alguna técnica aséptica. ¿Qué quiere decir? Cualquier técnica aséptica que ustedes gusten. Por ejemplo, vas a poner una sonda, ¿no? Una sonda nasogástrica, una sonda Foley, cualquier técnica que requiere asepsia. Tienes que lavarte las manos. Aquí en salud no es que como estoy calzada de guantes, como yo tengo los guantes, ya no es necesario lavarse las manos. No. Nuevamente recuerden que el calzado de guantes no sustituye el lavado de manos. Sí o sí, te tienes que lavar las manos. ¿Ya? Entonces, el segundo momento es antes de hacer alguna técnica aséptica. Otro ejemplo puede ser cuando vas a poner un inyectable, ¿no? Ustedes realizan una técnica aséptica para limpiar porque ponen alcohol, que es considerado un antiséptico, y después punzan, inyectan al paciente. Entonces, ¿te tienes que lavar las manos? Sí, porque estás haciendo una técnica aséptica. Vas a poner un medicamento. ¿Qué tipo de lavado? Es el clínico, ¿ya?
Otro ejemplo de una técnica aséptica, como les mencioné, vas a poner una sonda, vas a hacer cualquier procedimiento que requiera asepsia. Te tienes que lavar las manos. Tercer momento de lavado de manos puede ser cuando, después de tocar a un paciente, ya atendiste a un paciente, puede que no solamente tengas un paciente, puede que tengas 3, 4 esperando, o en el momento tienes que atender a 2 o a 3 más. Con las mismas manos que has atendido a un paciente, en la vida puedes ir a tocar al otro paciente que lo has atendido, y con los mismos guantes peor. No puedes hacer eso. Tienes que retirarte los guantes. Cada paciente, cada evaluación que tengas por paciente tiene que ser con guantes distintas. No puedes ser con los mismos guantes porque estás haciendo también una contaminación cruzada. Has atendido a un paciente, ahora tienes que ir al otro paciente. O lo otro que hacemos también es que te retires los guantes y te pongas alcohol gel. O te vuelvas a lavar las manos. Por protocolo, te tendrías que volver a lavar las manos porque estás empezando a tocar a otro paciente. ¿Ya? Si es el mismo paciente y tienes que hacer varias cosas en este mismo paciente, puede que uses alcohol gel. O sea, te lavaste las manos, después utilizas para tu siguiente evaluación ya alcohol gel, ¿no? Porque es el mismo paciente. Pero si son distintos pacientes, lo ideal es que te laves las manos uno, después te laves las manos para atender al otro paciente. Otro momento de lavado de manos es después de estar en contacto con fluidos, secreciones de este paciente. Por ejemplo, tu paciente le vas a cambiar de pañal, has estado en contacto con sus secreciones, con sus heces. eh, Quizás a tu paciente le has atendido un parto, has estado en contacto con sus fluidos, con sus secreciones. Imagínense, en la atención de un parto, cuántos fluidos, secreciones, hay pacientes que se orinan, miccionan, defecan en pleno pufo del parto. Entonces, ya se está en contacto con secreciones, con fluidos. Ahí también es otro momento de lavado de manos, ¿ya? Después de estar en contacto entonces con fluidos, secreciones, sangre del paciente. Y por último y quinto momento es después de haber estado en contacto con el entorno del paciente. Por ejemplo, te acercaste a agarrar el peine del paciente, ya tocaste parte de su entorno. Te acercaste a, el paciente a veces pasa, se les cae su papel higiénico, están hospitalizados. Señorita, por favor, recógeme, ¿puedes recoger mi papel higiénico? O mi peine, o mi pañal, mi champú, lo que se cayó. Lo tocaste y lo pusiste en su lugar. Ya estuviste en contacto con su entorno del paciente. Te tienes que lavar las manos por el simple hecho que hiciste eso. Ya estuviste en contacto con su entorno. Te acercaste a tenderle su cama, ya estuviste en contacto con su entorno. Ya te acercaste a agarrar un peine, ayudarle a cepillarle los dientes, con mayor razón, te tienes que lavar las manos. Entonces, son los 5 momentos de lavado de manos indispensables que tienes que tener en cuenta para evitar las infecciones, las transmisiones. Pionero de lavado de manos, dijimos que es Ignaz Semmelweis, ya es el pionero de lavado de manos. No se olviden, él es la primera persona, fue un ginecobstetra de Hungría, fue la primera persona que dijo que el lavado de manos salva vidas. Acá escribo, Ignaz. Fue un médico ginecobstetra, fue un paciente, perdón, fue un doctor de nacionalidad húngara. Él es considerado actualmente el pionero del lavado de manos, ¿ya? Él fue la primera persona que indicó que lavarse las manos salva vidas. Eso fue a inicios, en promedio del siglo XIX, que se desconocía que existían microorganismos. Ya la historia ya se los conté, no lo voy a volver a repetir, pero eso ya ustedes tienen que recordarlo también, ¿ya? El lavado de manos es el pan de cada día de todo personal de salud. O sea, es lo básico, es lo muy importante que tienes que saber. Y no solamente como personal para atender a tus pacientes, sino también que nosotros, como personal de salud, nosotros explicamos a otras personas. Por ejemplo, en los establecimientos de salud, nosotros, personal de salud, trabaja con promotores de salud, trabaja con otras poblaciones, con comunidades, ¿no? Entonces, a estas poblaciones, como lo estamos viendo acá en la imagen, tienes que capacitar a tus agentes comunitarios, a tus promotores de salud, a las personas que trabajan de cierta forma apoyándote, a ellos nosotros los capacitamos. Los promotores de salud, los agentes comunitarios, no sé si han escuchado esos términos, son personas que no necesariamente son personal de salud, sino que son voluntarios.
Esas personas son voluntarios, de cierta forma les gusta este ámbito de la salud, de apoyar a la comunidad. Y muchas veces estos promotores o estos agentes comunitarios se comunican con nosotros para poder estar eh, en coordinación con la comunidad. Mucho, la comunidad mucho confía en en estas personas, en los agentes, en los promotores de salud. Una campaña que se realice, una sesión educativa, una sesión demostrativa, nosotros hablamos con estas personas, con los promotores de salud, con los agentes comunitarios, y ellos comunican y coordinan con la comunidad. Son como nuestros brazos derechos. Pero al igual que son personas que apoyan al instituto o en este caso al establecimiento de salud, al hospital, al centro de salud, nosotros como personal de salud los retribuimos capacitándolos. No les cobramos nada, nosotros les capacitamos cada cierto tiempo y parte de eso es el lavado de manos. Eso es lo básico, les explicamos. Hay personas que lo toman de manera muy superficial, lavarse las manos, pero es un procedimiento tan importante que tienes que hacer en cualquier examen físico o en cualquier atención o procedimiento que realices. Y también es indispensable en todos los pasos que tienes que hacer, ¿ya? A nosotros, por ejemplo, nos supervisan. A veces hacen supervisiones inopinadas, o sea, nadie te avisa que van a supervisarte, porque siempre es así, nadie te avisa. Y sucede de que si estás trabajando en un establecimiento de salud, llegan, puede ser de su salud, puede ser de Viris o de las microred, y te supervisan cómo te estás lavando las manos. Te supervisan, te toman un examen de cómo te lavas las manos. Entonces, esto es un procedimiento que sí o sí tenemos que recordarlo, saber, ¿ya? Es importantísimo lavarse las manos. Los tipos de lavado de manos, esto ya ustedes saben, ya les dije, los procedimientos lo hemos visto en práctica. El lavado de manos también debe de realizarse de manera inmediata. Hay los 5 momentos de lavado de manos, no se olviden. Luego de retirarte los guantes, también te tienes que lavar las manos. Este no forma parte de un momento como tal, pero es parte de un protocolo, ¿no? Al retirarte los guantes, también te tienes que lavar las manos nuevamente. Pusiste un inyectable, te lavaste las manos, aplicaste el inyectable y después de aplicar el inyectable, nuevamente te tienes que lavar las manos. ¿Por qué? Porque ya estuviste en contacto con el paciente. ¿Ya? A eso se refiere, después de estar en contacto con el paciente. Eso está dentro de ese momento. Después de tocar entonces o estar en contacto con el paciente, te tienes que lavar las manos, ¿ya? Después de haber tocado las mucosas, la sangre, bueno, estos forman parte de los 5 momentos que ya les expliqué hace un rato. Condiciones generales, ya saben, personal de salud, ustedes chicas, uñas cortas. Acá no hay nada de que me fui a una fiesta, me gustan las uñas largas, postizas. No, acá en salud nosotros ya estamos acostumbradas a que tienes que tener sí o sí tus uñas cortas porque justamente es en las uñas en donde se mantienen los microbios. Entonces, no puedes tener uñas largas. Para atender un paciente, tú vas a hacer unas evaluaciones, lo vas a tocar, lo vas a palpar, lo vas a auscultar, lo vas a hacer percusión. Y con tus uñas grandes lo puedes lesionar, le puedes arañar al paciente y hacer todo un problema. Para calzarte los guantes con tus uñas largas no vas a poder, va a ocasionar que se rompa esos guantes. Vas a hacer una atención, vas a atender de repente a una gestante, vas a hacer un tacto vaginal, vas a hacer un tacto rectal. En la vida vas a tener que usar uñas largas. ¿Ya? Entonces, siempre ustedes, uñas cortas, limpias, no esmaltes, no postizos. Las uñas largas aumentan el riesgo de romper los guantes, nada de anillos, nada de relojes, nada de pulseras. A veces el personal de salud es bien aburrido, ¿no? Porque cuando estás trabajando no puedes usar nada de eso. Ya, por ahí un reloj posiblemente, pero recuerda que cuando te lavas las manos te lo tienes que retirar. Ya, pulseras, alhajas, no vas a ir, un personal de salud no va a ir al hospital con su pulsera, con sus alhajas, con su collar. No, eso es en administrativo quizás, ¿no? Los que trabajan en oficina, posiblemente ellos, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros vamos sin pulseras, sin anillos, sin alhajas, sin collares, aretes cortos, o pegados a tu lóbulo de la oreja. O sea, no puedes ir aretes colgando al hospital, al centro de salud, no puedes.
no puedes, ¿ya? No es una fiesta donde te estás yendo a trabajar, ¿ya? Y estos elementos, si en caso lo utilizamos, van a actuar también como un reservorio, y eso va a dificultar también la limpieza. Entonces, no estarías haciendo una limpieza efectiva. Cremas hidratantes puedes utilizar, lo recomendable también nosotros en salud es usar medias compresivas porque muchas veces estamos paradas, las guardias son matadoras, muy matadas las guardias, dependiendo de la cantidad de pacientes que tengas, ¿no? Entonces, esta es una carrera bonita, si te gusta, tienes vocación, pero también dañas mucho tu tema, tu salud. O sea, dañas tu salud para atender a otros. Y es verdad, dañas mucho el tema de tu alimentación, tu salud mental, tu, tu salud integral en general. Está afectada muchas veces porque es parte de tu trabajo, es así, es lo que escogimos, ¿no? Usar preferiblemente jabones con dosificador, también el ser el lavado de manos, no reutilizar envases de jabón y el uso de guantes no suple el lavado de manos, que eso les he puesto como poquito, ¿ya? Ya, chicas, miren, este siguiente clase es acerca de los medicamentos. Eh, ¿Qué vienen a hacer, qué vienen a ser los medicamentos? Si pueden, comenten en los mensajes para poderles leer, para poder saber que están ahí también, por favor. Para ustedes, ¿qué es un medicamento? ¿Qué es un fármaco? ¿O cuáles son los componentes de un medicamento? A ver, los leo, chicas. ¿Cuáles son los componentes de un medicamento o cuál es el concepto que tienen ustedes? O sea, criterio personal, no googleen, por favor, criterio personal. ¿Qué creen ustedes que es un medicamento, que es un fármaco? Porque justamente esto es lo que ustedes administran, ¿no? Su trabajo. Tienes que aplicar un fármaco, tienes que aplicar un medicamento. Entonces tienes que saber qué es. Drogas con sustancias nocivas en baja dosis, nos dice Liane. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Para ustedes, ¿qué es un medicamento? ¿Qué componente tiene un medicamento? ¿Cuáles son sus dos componentes de un medicamento? ¿Sí me escuchan? Sí, lo había desactivado la voz. ¿Ahora sí? ¿Sí, no? ¿Se escucha ahora sí? Ya, gracias. Es una medicina que ayuda a un tratamiento, compuestos químicos para curar, aliviar dolor. Ok, pero ¿cuáles son los componentes? Controla enfermedades o previene enfermedades. Ya, muy bien, chicas. En general, muy bien. Miren, en el caso de los medicamentos, ustedes saben que, bueno, son fármacos, son sustancias químicas, se consideran drogas también, correcto, esos son los conceptos, pero que vienen en distintas presentaciones, ¿no? Pueden venir en ampollas, pueden venir en ámpulas, estos frasquitos, recordarán, ¿no? Que trabajan por presión negativa. Como, por ejemplo, ¿qué medicamentos vienen en presentaciones de ámpulas? El omeprazol, ¿no? El omeprazol viene en un protector, perdón, el omeprazol viene en este tipo de presentaciones, en ámpulas. Eh, la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica, la ceftriaxona, vienen estas presentaciones, en estas presentaciones de ámpulas, ¿no? O sea, vienen en polvo y que nosotros lo tenemos que restituir al líquido para poder inyectarlo, ya sea de manera endovenosa o posiblemente de manera intramuscular, dependiendo del medicamento. ¿Ya? Entonces, los medicamentos vienen a ser sustancias químicas, vienen a ser fármacos que vienen en distintas presentaciones. Pueden venir en ampollas, hay algunas ampollas que vienen de vidrio, hay algunas ampollas que vienen de plástico, por ejemplo, hay diclofenacos que vienen en presentaciones de ampollas, pero de plástico. Pueden venir en ámpulas, pueden venir en jarabes, grajeas, gotas, tabletas, cápsulas, etcétera. Vienen en distintas presentaciones y que van a ayudar a hacer también distintos usos. Los medicamentos los damos de distintas maneras, distintos usos. Puede ser de manera preventiva, como ustedes muy bien lo han dicho, ¿no? Por ejemplo, las vacunas. Puede ser de manera preventiva un medicamento, puede ser también de manera paliativa. Su paciente que está en cuidados paliativos porque ya su enfermedad es terminal o posiblemente ya su cuerpo
no reconoce los medicamentos que se le está administrando, tiene una enfermedad agresiva, muy común en el caso de los cánceres. Entonces, cuidados paliativos, utilizas medicamentos paliativos. Otro uso de los medicamentos también es cuando vas a dar eh, pacientes con ciertas enfermedades crónicas. También hay medicamentos para enfermedades crónicas, paliativas, preventivas. Entonces, tiene múltiples usos, ¿no? Y que ha tenido que pasar por ensayos clínicos. Recuerden de que en el caso de los medicamentos, y ahorita lo vamos a hablar, han tenido que pasar por estudios o ensayos clínicos. O sea, han tenido que pasar años de experimentos para comprobar de que este medicamento es efectivo y es eficaz y puede ser comercializado al expendio, o sea, al mercado, por así decirlo, ¿no? Al expendio, al mercado. Recordarán pues los experimentos que realizan con ciertos medicamentos, principalmente primero experimentan con animales, hay ratas de laboratorio, experimentan con monos, en unos siguientes estadios también experimentan ya con humanos, con personas, para ver cómo su cuerpo va, de cierta manera, eh, cómo va reaccionando al fármaco que se le está administrando. Y eso muchas veces es con el tema de las vacunas, para poder generar esa memoria inmunológica en tu cuerpo. Antiguamente, chicas, se hacían experimentos con humanos, pero sin su consentimiento informado. No sé si recuerdan que se les inyectaba, ¿no? A los africanos se les inyectó la sífilis. Y ellos ni enterados que les estaban inyectando la sífilis, la enfermedad de transmisión, que puede ser transmisión sexual o también puede ser por transmisión sanguínea. Y ustedes también recordarán que la sífilis, si tú no das un tratamiento, esa bacteria puede ascender, incluso hacerte neurosífilis, y muere. Y eso pasó antiguamente en la medicina antigua, que le inyectaban, los médicos hacían experimentos con los humanos, con los pacientes, y hubo todo un juicio. Hacían este tipo de experimentos sin ningún tipo de consentimiento informado, no les decían qué iba a hacer, cómo iba a reaccionar tu cuerpo, ellos solamente tenían en mente de que tienen que apoyar a la ciencia, tienen que apoyar a la ciencia porque la ciencia tiene que seguir avanzando, y sin ningún tipo de remordimiento inyectaban enfermedades a sus pacientes. Actualmente no es así, actualmente ya existe un consentimiento informado, se le tiene que explicar al paciente qué es lo que le estás pasando, qué es lo que le estás administrando a ese medicamento, qué efectos secundarios puede tener y para qué es. Tampoco es que le vamos a explicar el mecanismo de acción pues, de todos los fármacos, pero al menos tenemos que explicarle para qué le estás poniendo ese fármaco, qué es lo que puede sentir, posibles efectos secundarios. Bien. Entonces, y pedirle consentimiento informado. Todo procedimiento que nosotros realicemos, hasta poner una ampolla, tienes que pedir consentimiento informado y explicarle qué es lo que le estás poniendo. A veces pasa, chicas, y ya ha sucedido, no sé si han visto ya hace un buen tiempo unas noticias, de que habían señoritas que generalmente somos mujeres, las que muchas veces nos automedicamos. Va a la farmacia, se inyectó un medicamento que hizo reacción y falleció. Y desde ahí incluso prohibieron que no deberían de poner inyectables en las farmacias, porque no son doctores los que atienden en la farmacia. Entonces, muchos también ni consentimiento informado, o sea, ni siquiera le preguntas si es alérgico a algún medicamento, si anteriormente ya te has puesto este medicamento, cómo ha reaccionado tu cuerpo. Nada, te inyectas nada más, te automedicas y listo. Vamos a ver si tu cuerpo reacciona bien o no. Entonces, chicas, en general, ¿qué vienen a hacer los medicamentos? Son sustancias químicas, son fármacos que vienen de distintas presentaciones y que han tenido que pasar ensayos clínicos para poder ser comercializados al expendio. ¿Qué saben ustedes de la talidomida? A ver, las leo. ¿Qué saben del, sin googlear, chicas, no hagan trampas? ¿Qué saben de la talidomida? ¿Qué recuerdan? Si en caso ya les hablé de ese fármaco, no me acuerdo. Pero si no, ¿qué saben de esa enfermedad? O quizás no recuerdan, no, profesora, nunca la he escuchado, que es talidomida. A ver, lo escriben.
pero sin googlear, ¿ah? No googleen. Ya lo daban para náuseas, pero embarazadas tenían efectos secundarios. ¿Ya? Sí les dije también ese fármaco, si no me equivoco, les comenté. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan ese malformación? Algo de eso, dicen, algo de eso le digo. Ya. Entonces ya les dije, con mayor razón tienen que responder. El efecto era, claro, para los fetos. ¿Cómo se llamaba esa malformación muy característica que producía? No, espina bífida está más relacionado con la déficit de ácido fólico, vitamina B9. No es con la talidomida, Andrea. Ya, ¿cómo se llamaba esa malformación de la talidomida, muy característico? Pliec-Guinovaro. No, no. Era la focomelia, no se olviden, chicas, ¿no? Es decir, el tomado de examen, focomelia. Focomelia principalmente, focomelia, que es que no se termina de desarrollar sus extremidades superiores, inferiores. Ya, pero principalmente es la focomelia. Acuérdense de Galarreta, ese político peruano que usa prótesis en sus manos, porque, y él lo dijo en una entrevista que le hicieron, él lo dijo, mi mamá cuando estaba embarazada de mí consumió talidomida y por eso es que yo nací así. Correcto. Ya les he hablado de que existe un cuadro de clasificación de teratogenia. No se olviden, este cuadro también. Clasificación A, clasificación B, C, D y E. ¿Ya? A, B, C, D y X. Ese cuadro de clasificación, eh, háganme recordar el día de mañana, por favor, si desean. Yo les envío unas diapositivas. Esas diapositivas no van a venir para el examen, es solamente para que lo tengan ustedes como información responsable, en donde recuerdan que yo les hablé sobre un cuadro en donde estaban las clasificaciones del cuadro de teratogenia. Recuerdan que era les dibujé creo que en la pizarra a ustedes pues, ¿no? Y les puse clasificación A, clasificación B, clasificación C, D y clasificación X. Y todo lo que estaba en la clasificación A vendrían a ser vitaminas, ¿qué les dije, verdad? Vitaminas, o sea, medicamentos que están seguros en el embarazo, en otras palabras, ¿no? Seguros en el embarazo. ¿Recuerdan? Ya. Este cuadrito que ustedes tienen que saber de las clasificaciones A, B, C, D, yo lo que les quería pasar es. Ustedes se preguntarán, pero profesora, ¿y qué fármacos, más fármacos, quiero saber más fármacos que estén en esta clasificación B? ¿Qué más fármacos están en esta clasificación C? Hay algunos fármacos, o sea, ustedes van a atender una gestante y va a depender mucho de su edad gestacional, porque si la paciente está en los primeros meses de su embarazo, o sea, si está en el primer trimestre, donde se da el organogénesis, hay mayor riesgo de que ocasione una malformación congénita, ¿no? Si le das un medicamento. Mucho sucede esto con la nitrofurantoína, por ejemplo, ¿no? Pero también la nitrofurantoína, si lo das muy después, en las últimas semanas de gestación, también riesgo, ¿no? De anemia hemolítica, por ejemplo, en el bebé. Entonces, va a depender mucho de la edad gestacional. A una gestante, chicas, siempre con pinzas, ¿no? Tengan mucho cuidado, ahí hay medicamentos que pasan también la barrera placentaria, y es como si el medicamento le estuviera llegando al bebé. La micacina, por ejemplo. ¿Qué producía la micacina, chicas? Ustedes reciben una receta y en la receta la paciente es una gestante y está con tratamiento de amica. Amicacina, por ejemplo, recuerden ustedes que es un fármaco que no es de primera elección en una gestante. O sea, amicacina a una gestante ya le dan porque ya han probado con otros antibióticos y es muy resistente. Ya la paciente, la clásica de los pacientes, como ya se han automedicado bastante tiempo,
Ya cuando te queremos aplicar el fármaco que realmente te va a ayudar, ya no te pasa nada ya. Ya no, tu cuerpo ya hizo resistencia, la bacteria ya la reconoce, se ríe del medicamento. Entonces ya no te podemos inyectar eso porque ya hiciste una resistencia bacteriana, entonces ya el fármaco que te apliquemos no te va a hacer nada de efecto. Y a veces recurrimos a otros más fuertes, pero estás embarazada. Y estos fármacos muchas veces sí pasan esa barrera placentaria. Entonces está en categoría D. ¿Qué era la categoría D, recuerdan? Claro, es para infección marina. Sí, se los voy a pasar. Por eso, háganme recordar mañana, porque ahorita mi WhatsApp en esta laptop está fallando. Pero mañana el monitor del instituto para pasarlo. Ya, es para infección, sí. Pero la micacina, recuerden que principalmente afecta al oído del niño, es ototóxico. Ototóxico. También es nefrotóxico, pero más es ototóxico. Amicacina, la gentamicina incluso también es ototóxico. ¿Ya? Eh, la amicacina generalmente afecta la zona coclear del oído interno del bebé. Y la genta principalmente afecta la zona vestibular del oído interno. Eso también ténganlo en cuenta. No es, o sea, no es recomendable de primera opción. Vuelvo a repetir, de primera opción, ustedes encuentran una receta de amicacina y tu paciente es gestante, ya sabes que este ya es como que su riesgo-beneficio. La amicacina está dentro de la categoría D. La categoría D es riesgo-beneficio. O sea, yo sé que le va a hacer mal al bebé, yo sé que este pasa la barrera placentaria, yo sé que es muy propenso, ¿no? Y muchas veces la mica te receta por 10 días, 14 días, que te inyectes. Si te aplicas una sola vez, ya pues no, es menos riesgo, pero ¿quién te receta un medicamento STAT? Generalmente no es STAT, o sea, una sola vez no, generalmente te lo recetan por 2 semanas. Puede que tu paciente gestante tenga pielonefritis, o sea, su germen, su bacteria, no solamente se ha quedado o se ha alojado a nivel de la vejiga, ¿no? Como una cistitis, ureteritis, no, sino que esta bacteria ya se dio hasta el riñón y se ha alojado en el riñón. La paciente gestante viene con fiebre, eso es un signo de alarma, eso es emergencia. Una gestante con fiebre es emergencia. No puede tener fiebre una gestante. Llega la paciente gestante, emergencia, señorita, teca, doctor, la persona que está atendiendo, estoy con fiebre, estoy embarazada, me duele acá, te señala en la zona de la espalda, en el riñón, me arde al orinar, me molesta, me punza, me hinca. O sea, una infección urinaria en una gestante es gravísimo. Es muy común, sí, pero no nos conviene que tenga infección urinaria en una gestante porque hay riesgo de amenazas de trabajo de parto prematuro o de abortos, dependiendo de la edad gestacional. Una paciente gestante que inicia su embarazo con infección urinaria puede que abortes, puede que se te venga el bebé, pero estás con una infección y eso va a provocarte contracciones antes de tiempo. Y si ya tu gestación está más avanzada, puede ocasionar partos prematuros. ¿Bien? Entonces no conviene. ¿Qué le dan? Antibióticos, generalmente empiezan con pastillitas en los gestantes, ¿no? Cefalexina, cefuroxima, por ejemplo, que generalmente le dan nitrofurantoína, ya, y eso. Pero hay pacientes que ya no hace efecto ese medicamento, ¿no? Entonces tienes que aumentar más cosas, agregar más cosas, ¿no? Quizás ceftriaxona, por ahí le pasa, con dexametasona, ¿no? Pero no, pacientes que la ceftriaxona es un medicamento que ya le han hecho resistencia bacteriana total. Muchos pacientes ya tienen resistencia bacteriana a la ceftriaxona porque es un fármaco que lo venden sin receta médica y es muy utilizado. Porque tu paciente, hasta por diarrea te pones ceftriaxona, hasta porque sentiste un dolor mínimo en el vientre, dicen, no tengo infección urinaria, se van a la farmacia, venden esta ampolla o ponen esta ampolla para infección. Y la técnica de farmacia o la farmacéutica, a ellos no les interesa, ella te va a poner ceftriaxona con Dex, esa es la clásica que te ponen en las farmacias, es la clásica. Pero cuando te llegas realmente con una infección fuerte, se te hacen urocultivos con un antibiograma y se te verifica que ya
tu cuerpo ya hizo una resistencia total a la ceftriaxona. Ahora, ¿qué te ponemos? Ya te has estado poniéndote y poniéndote, cuando no deberías de ese medicamento, ya te has estado poniendo. Entonces, actualmente ya no te hace efecto. ¿Qué tenemos que ponerte? Algo más fuerte, algo más fuerte. Entonces, muchas veces ya lo último optan por amica. Y si estás gestando con amicas y te van a inyectar amicacina, sí es muy ototóxico. O sea, el niñito hasta pueden hacer sordo, en otras palabras. ¿Por qué mi hijito nació sordo? ¿Por qué mi hijito o han escuchado o han visto niños chiquititos con lentes? ¿Pero por qué? Muy pequeñito, ¿cómo va a estar con lentes? No, sí tiene un problema de catarata, no ve bien. Entonces hay que preguntarnos, ¿y tú cuando estás embarazada, qué medicamentos se está inyectando? ¿No? O sea, ¿has llevado un embarazo sano? Quizás has tenido un embarazo complicado, quizás todo tu embarazo te lo has pasado hospitalizada. A veces pasa, ¿no? Cada embarazo es distinto. Entonces va a depender mucho de qué ha pasado en tu gestación para que tu bebé nazca, ¿sí? O qué ha pasado antes de quedar embarazada también. Para evitar todo esto, chicas, por si acaso, haciendo un paréntesis, eh, planifiquemos un embarazo. Un hijo, traer un hijo al mundo no es un juego, para toda la vida. Una responsabilidad terrible traer un hijo al mundo. O sea, no es terrible, sino es una gran responsabilidad. Entonces, esto amerita de que lo planifiquemos y que también existen, no sé si ustedes sabían que existen consejerías, atención de consejería preconcepcional. La consejería preconcepcional quiere decir de que si ustedes están planificando, las que no son mamás todavía, desean tener un hijo en algún momento, tendrían que planificarlo, podrían ir a cualquier establecimiento de salud y buscar el área de consejería, eh, atención preconcepcional. Preconcepcional significa que todavía no estás embarazada, pero que buscas un embarazo, o sea, quieres quedar embarazada, pero para eso, para estar embarazada, quieres llegar sana, se te va a hacer todos los exámenes de descarte, como si estuvieras ya gestando. En la atención de consejería preconcepcional, se te va a hacer descarte de VIH, descarte de sífilis, se te va a tomar la hemoglobina, se te va a poner todas las vacunas que hasta incluso estando embarazada no se te puede poner, pero en la consejería preconcepcional se te va a poner, porque tú responsablemente has venido hacia mí queriendo, diciendo que ya quieres quedar embarazada y te estás viendo protegida, porque vas a empezar tu embarazo sano. Entonces, responsablemente estás haciendo una consejería preconcepcional. Ya, por si no sabían si existen esos programas, ¿no? Consejería preconcepcional, tú vas, la atención es gratis, es del MINSA, tú vas, te atienden y te dicen, ¿no? Si tienes algunas infecciones, se te trata. Lo ideal es que empieces tu embarazo sano. O sea, no que cuando estés embarazada te diagnostican de que tenías infección urinaria y ahí recién te das cuenta, ah, sí tengo infección, estás empezando mal, estás empezando mal. Entonces, un consejo o haciendo un paréntesis para ustedes o posiblemente para personas que desconocen, existen esos programas de consejería preconcepcional, es gratis la atención, vas, es una obstetra la que te atiende, te hacen descartes, te ponen vacunas, te tratan como si estuvieras, entre comillas, embarazada, haciéndote tus exámenes de laboratorio, etcétera, y dándote tratamientos en caso de que tuvieras una infección o enfermedad y puedas empezar ok, bien, y puedas empezar saludablemente tu embarazo. ¿Ya? Expliquen a sus familiares, amigos, eh, ese programa es importante, ¿no? Muchos lo desconocen. ¿Ya? Consejería preconcepcional. Listo, entonces, eso estaba en la categoría D. Y en la categoría X, ejemplo, ácido valproico, la isotretinoína, la talidomida. Entonces, todo esto yo ya les había explicado. Esto va a ser pregunta de examen también, clasificación. El día de mañana háganme recordar poderles enviar más información de qué fármacos están en cada ítem acá. ¿Ya? En el ítem A generalmente son vitaminas, recuerden, el ácido fólico, el hierro, ¿no? Lo que toma la gestante, ¿no? En estado, ¿no? Eso está en categoría A porque son seguros en el embarazo y que por el contrario, si no lo tomas, hay riesgo de que tu bebé nazca con alguna malformación. Por ahí me dijeron la espina bífida. La espina bífida se relaciona por una deficiencia de la vitamina
de 9 por el ácido fólico. ¿No? Entonces el ácido fólico es importante, incluso chicas, el ácido fólico lo tienes que tomar antes de quedar embarazada. Si ustedes en algún momento, ¿no? Las que no son mamás todavía, o si de repente las que son mamás, bueno, les gustaría tener un hijito más, nosotros te vamos a ir diciendo, incluso en la consejería preconcepcional, anda tomando ya tu ácido fólico, anda tomando. ¿Ya? Incluso te recomendamos que antes de los 3 meses de quedar embarazada ya andes tomando tu ácido fólico. ¿Quieres quedar embarazada? Ok, anda tomando ácido fólico, te vamos a decir eso. Y vamos a hacerte tu descarte de hemoglobina. Si tienes anemia, yo te voy a decir todavía ni quedes embarazada porque estás con anemia, vas a empezar mal tu embarazo. Primero hay que aumentar tu hemoglobina y de ahí piensas en quedar embarazada. Eso es una planificación responsable. ¿Lo hacen acá? No. Acá lo hacen y llegan a ti diciendo, no sabía que estaba embarazada, no sabía. Mujer joven, en edad fértil, tienes relaciones, no te cuidas, ¿cómo no vas a saber que estás embarazada? Yo se reniego cuando el paciente viene y me dice, no, no sabía que estaba embarazada, no sabía. Y he tomado tal medicamento, me he inyectado tal medicamento, pero yo no sabía. Bueno, no sabía. Entonces, estos medicamentos son importantes. Recuerden, mujer que no consume el ácido fólico, mayor riesgo de espina bífida. La espina bífida, eso es cuando no cierra totalmente el tubo neural del bebé. O sea, el cerebro se le ve y el espinal, ese es el tubo neural. ¿Ya? Entonces, no cierra completamente y ¿qué aparece? Como separaciones de las vértebras. Esa es espina bífida. Oculta, porque hay también la meningocele y hay otra que es la mielomeningocele, que es más complicada. Incluso sale parte de sus terminaciones nerviosas por la columna, porque no se ha cerrado completamente. Entonces, la importancia de tomar sus vitaminas, ¿ya? En conclusión, chicas, este paréntesis en el tema de las gestantes es para que cuando atiendan a gestantes, con mucha precaución, con mucho cuidado, ¿ya? Las gestantes, eh, mucho cuidado. Si tienen dudas de poner un inyectable o poner tal medicamento, y es gestante tu paciente, consulten, no sientan vergüenza, ¿no? Que me va a decir que no sé, que no aprendí bien. Si le pregunto, no, mejor come de vergüenza, pregunta, consulta. Es mejor que consultes porque si tú inyectas a alguien ni enterada, ni sabes qué cosa estás inyectando, si sucediera algo, van a ir en contra de ti, van a ir en contra de ti. Nuevamente recuerden que ningún medicamento se aplica sin receta médica. Siempre es con receta médica actualizada, porque hay de todo. Pacientes que te traen recetas de hace 3 meses, 4 meses, del año pasado, y te dicen, no, sí, a mí me hizo bien, vuélvemela a poner. No, tiene que ser una receta actual. 3 meses, 4 meses puede haber cambiado muchas cosas. Tiene que ser una receta actual. ¿Ya? Eh, Voy a poner de repente, así sea una Diclo, una Dexa, siempre con mucha precaución. Siempre con mucha precaución, todo lo que ustedes administren. Ya, listo. Entonces, principalmente ácido fólico, el hierro también se da acá en la categoría A. Hierro es para evitar la anemia gestacional. Y el calcio, ¿no? El calcio que se da a partir de las 20 semanas. Ya. Las vacunas también forman parte de los medicamentos. No se olviden, las vacunas es muy importante. A ver, estos medicamentos exclusivos para gestantes no es exclusivo para gestantes. Adultos mayores también lo consumen. Adultos mayores también lo consumen. No es solo para gestantes. ¿Ya? Pero en el caso de las gestantes, les va a ayudar principalmente en este procedimiento que es de evitar las malformaciones de los bífida. Ya, bueno, vamos a seguir ya. Listo, entonces, ahí,
Bien. Entonces, el objetivo de la clase es que ustedes puedan conocer la importancia de la administración de los medicamentos, que no es inyectar por inyectar, ojo, no es que ya aprendí a poner una intramuscular, ya aprendí a poner guía, ahora sí, ¿no? Ahora sí inyecto a todo el mundo. Este, mucho sucede, ¿no? Que ya aprendiste a hacer estas cosas y a todas las pacientes ahora estás que le ves las venas para seguir viendo, para poder practicar un poco más. Está muy bien, pero la práctica va de la mano con la teoría. Si no sabes qué inyectar, así hayas hecho la técnica más bonita de inyectar, le puede hacer daño a tu paciente, porque no, ni enterada qué cosa le estás administrando, o cuáles son sus efectos secundarios, o qué le está pasando al paciente. ¿Ya? Entonces, indispensable que sepas eh, al menos parte del mecanismo de acción del fármaco y al menos también el tema de efectos secundarios. ¿Ya? Al menos efectos secundarios, o sea, efectos que no esperas, pero que puede pasar. Entonces, como concepto, un medicamento viene a ser un fármaco, que son integrados en una forma farmacéutica y están presentados para el expendio, para que se comercialice, o sea, para que se pase al expendio o se presente al expendio nuevamente. Ha tenido que pasar múltiples ensayos clínicos, estudios, investigaciones, experimentos. Ustedes saben cuánta gente ha muerto para que ahora utilices un diclofenaco, para que ahora utilices una Dexa, para que ahora te tomes tu paracetamol. ¿Sabes cuántas personas han tenido que, o cuántos animales han tenido que morir porque les han tenido que inyectar, han tenido que haber algún tipo de reacción, si convulsionan o no convulsionan esas ratas de laboratorio, si las ratas preñadas, sus bebés nacían mal formados o no? O sea, todo eso son ensayos clínicos. Ensayos clínicos son experimentos. ¿Ya? Son experimentos que realizan con estos seres vivos y posteriormente lo realizan con los humanos en las siguientes fases del estudio y lo realizan después con los humanos. O sea, si no le pasó nada a las ratas de laboratorio, experimentan con ellos primero, con los animales. Si no les pasa nada, en la siguiente fase son con los humanos. En la siguiente fase vamos viendo cómo actúan los humanos, cómo van. Y si todo va bien, ya lo pueden ir comercializando al expendio. Si por ahí reportan un caso de malformación o por ahí reportan un caso anormal de tal medicamento, la OMS pone en alerta y la FDA. La FDA te dice, no, mira, se ha detectado en tal país que ese medicamento que acaban de salir no tiene ningún efecto, no tiene ningún beneficio. O sea, es por gusto. No tiene ningún beneficio. Así que ponen en comunicado a la población en general que en tal país, en tal ciudad, el fármaco que han querido sacar al expendio no va. No va porque no tiene ningún efecto ni beneficioso para el paciente, así que es en vano. Y te comunica. ¿Ya? Esa es la función de la FDA, de la OMS. Acá en Perú la ligeza, ¿no? Por ejemplo, va a salir al expendio maquillaje incluso, o comida, y ahí tienen que supervisar, ¿no? Si está en buena calidad, si es un medicamento, o un maquillaje, o una droga, o un fármaco que tiene efectos adversos, tiene efectos secundarios, y tiene que poner en conocimiento a la sociedad, tiene que poner en conocimiento a la población. Eso es parte de nuestros derechos, saber también parte de la ciencia y lo que avanza, ¿no? Entonces, esa es la función, ¿ya? Pero se estudia, se hace experimentos. Ensayos clínicos, ensayos industriales, con laboratorios, para la utilización en las personas o en los animales. También, porque existen los veterinarios, ¿no? Entonces también experimentan para ellos. Tiene propiedades que van a permitir un mejor efecto farmacológico, como ustedes mencionaron, ayuda a prevenir, a aliviar, a mejorar el estado de salud de las personas. Imagínense ustedes qué haríamos si no existieran los medicamentos. Estás con un cólico menstrual, estás con un cólico abdominal, o te tienen que operar porque te detectaron algo y no sabemos o no tenemos a la mano tal fármaco, tal medicamento. Viviríamos todavía en la medicina primitiva, ¿no? En lo que hacían anteriormente. No sé si han leído la historia de la medicina y por ahí un poco.
lo que hacían anteriormente. Entonces, gracias a Dios la ciencia avanza, la tecnología avanza, los medicamentos, hay medicamentos que son nuevos también, que salen, ¿no? Que puede ser más utilizado de manera más direccionada en cada paciente, en pacientes con alguna comorbilidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios la ciencia avanza, existen fármacos que van a ayudar a prevenir, a aliviar o a mejorar el estado de salud de estas personas enfermas. Estas personas con dolencia, personas con problemas de salud. Para eso nosotros vamos a administrar medicamentos. Estos de acá son los medicamentos parenterales, ya saben que es uno de varios tipos de administración de fármacos, que también ya les expliqué. Existen otros tipos de administración de medicamentos. Les había comentado la vía inhalatoria, la vía tópica, la vía enteral y la vía parenteral. ¿Ya? Entonces, en este caso, la vía parenteral, que es lo que estamos haciendo en la clase, hay varias vías de administración, ¿ya? Principalmente, esta es la que ya hemos hecho, la intradérmica, la endovenosa, también perdón, la subcutánea y la intramuscular ya la hemos hecho. Y en las dos clases siguientes que faltan, vamos a hacer todo lo que es endovenoso, ¿ya? De estas 4 vías, recuerden que la intramuscular y la endovenosa son las 2 vías más utilizadas. Ok, bien. Ya, recuerden que de la intramuscular y de la endovenosa son estas 2 vías las más utilizadas. La intramuscular es muy utilizada. Siempre van a ver. ¿Quieres poner una vacuna? Intramuscular. Generalmente, ¿no? La gran mayoría de las vacunas es por vía intramuscular. La gran mayoría. Tu paciente está hasta con infección urinaria y le han recetado Amica, paciente no gestante, ya tranquilamente, pues le aplicas Amica, ¿no? Si es de repente algún otro antibiótico intramuscular, ya le aplica intramuscular, ¿ya? Le vas a poner vacunas intramuscular, ese es lo más utilizado es intramuscular. El endovenoso también puede que tengas pacientes que te digan, no quiero intramuscular. O sea, yo sé que este medicamento la otra vez que me pusieron me dolió terrible hasta el alma y no quiero. O sea, pónmelo todo lo que quieras, pero en la vena, te digo. Así hay pacientes, ¿no? Todo lo que quieras, pero en la vena. No me pongas en intramuscular, no, te digo. Ya. Entonces, bueno, si trabajan en el Estado para el MINSA, acá el paciente no es que va a venir a decir, pónmelo acá, no, o sea, lo que tengas en ese momento. Hay fármacos que no se puede poner por vía endovenosa y tienes que ponerte intramuscular, así el paciente no quiera. ¿Ya? Entonces, no es que el paciente también, salvo trabajes de repente de manera privada, ¿no? Que el paciente se puede dar el gusto de decirte, no quiero intramuscular, ponme esto de preferencia, bueno, pues no. Pero generalmente nosotros escogemos la vía de administración dependiendo también de la edad del paciente, dependiendo de que si tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo, ¿no? Pacientes con problemas hepáticos crónicos o pacientes con vómitos exagerados o hiperimesis, no le vas a recetar pastillas, pues no, porque no lo va a consumir, lo va a vomitar. Entonces, a tu criterio, tú como personal o como persona con conocimientos de salud, ¿qué le pondrías? No es que el paciente te va a decir qué hacer o te va. O hay pacientes también que te dicen, eh, dame, si me van a dar algo, dame ampollas. No me den pastillas porque quiero sanarme rápido. Ellos tienen también esa ideología, ¿no? De que, claro, o sea, si hacemos una comparación, la vía endovenosa es mucho más rápido el efecto, a diferencia de que si tomas una pastilla, eso sí es cierto. Pero si tú como paciente estás en la capacidad de tomar una pastilla, ¿por qué no tomar una pastilla al yo estarte inyectando? Generando más gasto para el Estado, porque tengo que usar algodón, tengo que usar alcohol, tengo que usar jeringa, tengo que usar aguja contigo. Entonces, no tanto es que el paciente me tenga que decir, póngame ampolla porque yo quiero ampolla y quiero que me sane más rápido y me dé el efecto más rápido. No. Si estás en la capacidad y puedes tomar pastilla, lo que se te va a recetar primero es pastillas. ¿Ya? Y si ya con eso no te, o de repente tienes limitada, ¿no? No puedes consumir pastillas, estás con vómitos, con náuseas. Gestante, por ejemplo, mucho tiene cialorrea.
O sea, ellas muchos producen saliva, están escupiendo, escupiendo a cada rato y están muy nauseosas, ¿no? Entonces a ellas no les damos pastillas. Ahí ya amerita vía parenteral. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Va a quedar en criterio del personal. Nosotros no nos guiamos de que come ampolla y no quiero pastillas. O sea, si tú puedes tomar pastillas, se te va a dar pastillas. Es que quiero sanar más rápido. No, es que las pastillas tienen el mismo efecto que las ampollas. Tienen el mismo efecto. O sea, no tendríamos que minimizar que las pastillas son malas, ¿no? Sí son buenas. Recuerden que todos estos fármacos han pasado por un ensayo clínico, ya han pasado por estudios, sean pastillas, sean ampollas. Entonces, ¿son seguros? Sí. ¿Te va a hacer el mismo efecto? Sí. Y si lo puedes consumir, sí te voy a recetar eso. No te voy a recetar ampollas porque la paciente me lo dice. Ya, esa es la conclusión. O sea, no porque el paciente lo dice, lo vamos a recetar. Se amerita y si el paciente puede tomar pastillas, se le va a recetar pastillas. ¿Ya? La zona parenteral, nosotros ya vamos a la zona parenteral cuando la zona enteral no se puede. La paciente está con sonda o la paciente está con náuseas, la paciente está con vómitos. ¿Para qué le daría pastilla? Ahí no se podría. Entonces, ahí recién ya opto por la vía parenteral. Pues, en todo caso, te pongo intramuscular o también te lo puedo aplicar endovenoso. Entonces, ahí optamos por lo otro. ¿Qué más? Los usos de los medicamentos. Tenemos acá de uso diagnóstico, que esto hace referencia a las vacunas, es un uso de un medicamento. Hay vacunas inactivas o hay vacunas también activas o atenuadas, ¿no? Recuerden que las vacunas inactivas son seguras en el embarazo, las inactivas, entre ellas la del COVID, la del tétanos, la vacuna contra la influenza. Mujeres que viven en zonas endémicas y que se les tiene que vacunar contra la fiebre amarilla, solamente es a las gestantes que viven en zonas endémicas, solamente a ellas. ¿Ya? Si tienes una gestante que vive en Lima, de preferencia no la vacunes contra la fiebre amarilla, porque acá en Lima no es una zona endémica, acá no hay mosquitos, acá no hay, o sea, a diferencia pues de zonas endémicas en la selva, donde hay mayor pluviosidad, aquí en Lima no es así, es otro clima. Entonces, solo a las mujeres gestantes que viven en zonas endémicas, solamente a ellas se les podría aplicar esa vacuna contra la fiebre amarilla, pero está en categoría D, riesgo-beneficio. Yo sé que no es bueno para la gestante, pero a que le pique o le se infecte del Zika, ¿qué le daba al bebé? ¿Recuerdan? Si mujer embarazada recibe una picadura del Zika, ¿qué le podía producir al bebé? Microcefalia. Eso puede ser pregunta también, chicas, ¿ya? Todos tienen que saber microcefalia, correcto. Gestante que quiere irse de paseo por sus vacaciones a la selva, justo en zona endémica, justo donde te van a recibir mosquitos, donde hay dengue, y por ahí te pique el Zika, es casi seguro ya que tu bebé nazca con microcefalia, o sea, su cabeza y su cerebro pequeño. Por eso es que les digo que se vacunen. Solo las mujeres que viven allá, las mujeres que viven allá en la selva, en la zona endémica, ellas sí o sí, pero es a partir de las 26 semanas, según norma técnica. No antes tampoco. Pero si vives en una zona que no es endémica, entonces ¿para qué te vamos a vacunar? ¿Para qué? No, no es recomendable esa vacuna. ¿Ya? Entonces, eso es un uso de los medicamentos. Las vacunas son importantes, son muy indispensables ir formando la memoria inmunológica. Cuando nosotros nacemos tenemos sistema inmune, ¿sí? Adquirido, pero generamos memoria inmunológica cuando recibimos vacunas. Cuando recibimos vacunas ya estamos de cierta forma protegidos, ¿ya? Entonces es importante las vacunas, es un uso de los medicamentos. Otro uso que es tratamiento preventivo profiláctico, las vacunas. Uso diagnóstico va a ser en el caso de que haces pruebas de sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Diagnosticas si tu paciente es alérgico o no, por medio de una prueba de sensibilidad. Otro uso de los medicamentos es tratamiento curativo. El tratamiento curativo viene a ser que, por ejemplo, los antibióticos, que va a hacer desaparecer la causa de la enfermedad. Paciente con ITU, infección del tracto urinario, bastante común en mujeres. Miren, incluso
A mí me buscan las pacientitas que estés atiendo por infecciones urinarias o por flujos vaginales. Esa es la clásica de los flujos vaginales, secreciones, infecciones urinarias, también por ahí vienen. Entonces, muchas veces se utilizan los antibióticos, se hacen pruebas de secreciones, y de cierta forma, este es otro uso de los medicamentos para poder aliviar los síntomas de la enfermedad del paciente, ¿no? Desaparecer la enfermedad. Como esta enfermedad lo producen bacterias, con antibióticos ya curaste, curaste y aliviaste. Otro uso de los medicamentos también es funcionales, paliativos, ¿no? Hay sedaciones paliativas. De acuerdo a la escala del dolor, la morfina también, por ejemplo, es para paliativos, ¿no? Tu paciente que tú le pones tramadol, le pones codeína, nada, al paciente le sigue doliendo, le duele. Entonces ya le inyectas morfina, fentanilo, ese paciente ya, se puede ser, eso más lo usan para paliativos, sedaciones paliativas, o sea, mantenerla dormida la paciente, porque si se despierta, el cáncer avanzado que tiene le genera dolor, y dependiendo del tipo de cáncer que tengas, es que genera más dolor aún. Hay tipos de cáncer que son más agresivos, que avanzan más rápido, y que generalmente cuando te diagnostican el cáncer, ya hiciste metástasis, ya se diseminó otra parte de tu cuerpo. Y en esos casos, ¿qué vamos a hacer? Ya no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Lamentablemente, pacientes que al inicio son asintomáticos, al inicio tranquilos, llevan su vida tranquila, entre comillas. Ese es en el otro módulo, yo sé, ese es en el otro modelo. Todavía estamos en inyectables porque no hemos hecho completo por el tema de los feriados, de la PEC y todo eso, pero en el adulto mayor los cuidados es en el otro módulo. Todavía falta un módulo más. Acabamos creo que casi finales de diciembre. Ya, entonces lo que les decía, hay algunos cánceres que cuando ya se te diagnostican, ya hiciste metástasis. O sea, ya se diseminó hacia otros órganos, o sea, otras partes de tu cuerpo. Y acá lo que queda es paliativo, ¿no? Te hacen a veces radioterapia, o sea, te hacen radioterapia, pero paliativo, para de cierta forma disminuir tu dolor, pero no es que se te va a curar, no, ya no, lamentablemente, en 6 meses o antes, este paciente se va a morir, y nosotros lo atendemos sabiendo de que te vas a morir. Sabemos de que ya tu enfermedad ya no se puede hacer más, ya se diseminó, llegaste muy tarde a la atención, o sea, de repente dejaste pasar mucho tiempo. La clásica de los pacientes es que no van por miedo, no puedes hacer eso. Mejor no voy porque de repente me van a decir que tengo cáncer, o mejor no voy porque de repente me van a decir que, que tengo una enfermedad que ya está avanzada, está incurable. No, mejor no. Y ese miedo hace de que no vayas, no vayas, no vayas. Y posiblemente en el momento que te diste cuenta todavía se pudo haber hecho algo, pero lo dejaste pasar. Y así fue por años. Lo dejaste pasar, hasta que llega un momento en donde te da un síntoma más fuerte, un signo mayor, ya te genera dolor, molestia, y cuando ya vas a ir al doctor, ya no se puede hacer más, que no viniste con tiempo. Entonces, acá lo único que el doctor te va a decir es, lamentablemente, no podemos hacer más, no te podemos operar, porque ya está muy diseminado tu cáncer, que está muy afectado a muchos órganos, y lo único que podemos hacer es radioterapia, pero solo para disminuirte los dolores, solo para disminuirte tus síntomas y tus signos, pero para curarte, ya no. Y en estos casos utilizan fármacos, claro, utilizan los medicamentos, pero para tratamiento sintomático o paliativo, solamente para aliviarte el dolor, ayudarte un poco, pero sé que te vas a morir, sé que ya no se puede hacer más, lamentablemente, ya no se puede hacer más. Entonces, te dan estos medicamentos, estos analgésicos o estos opioides fuertes para aliviarte o para sedarte, y efectivamente se cumplen antes de los 6 meses en promedio de ese tiempo fallecen los pacientes. Incluso cuando te enteras de la enfermedad, falleces más rápido porque ya te
eres consciente de lo que te pasa, ¿no? Y los días vuelan, terminan muriendo más rápido el paciente, ¿no? Entonces, acá también, de cierta forma, trabajamos en lo preventivo, chicas. Ustedes como personales que están estudiando temas de salud, lo ideal es que nosotros ahondemos más en el tema preventivo. No dejes de ir a una atención por miedo, porque posiblemente ahí todavía se puede hacer algo, se puede hacer algo, pero si lo dejas pasar mucho tiempo, ya no, lamentablemente ya no se puede hacer más. Entonces no dejen que el miedo eh, nos limite a no hacernos unos chequeos o unas atenciones. Tratamiento supresivo es otro uso de medicamento. Esto también puede ser más que todo en pacientes crónicos, pacientes que sí o sí toda su vida tienen que tomar medicamentos. Imagínense un diabético que no consuma su metformina o que no se inyecte su insulina. Entonces mejor que no coma, ¿no? Antes era así. Los diabéticos, antiguamente no sabíamos cómo era el tema de la diabetes, pero ellos se percataron de que cuando comían, cuando comían, empezaban con sus síntomas. Empezaban con síntomas propios de la diabetes, de la enfermedad. Y antiguamente se dieron cuenta de que comer era lo que te ocasionaba eso. Entonces lo que hacían ellos es dejarlos de comer, dejarles de dar de comer. Antiguamente hacían eso con el tema de la diabetes. Ese era su tratamiento, entre comillas, no comas. No morías de diabetes, pero morías de una hipoglicemia porque no comían y de desnutrición crónica. Ese era el tratamiento antiguamente para la diabetes, dejar de comer. No comas, te decían, porque si comes te vas a morir. No sabemos qué tienes, pero si sabemos que si comes te mueres. No comas. La paciente se aguantaba de comer, se aguantaba, no comía, no comía. Le daban hipoglicemia y las señales de desnutrición y por enfermedades, comorbilidades, falleció. Actualmente ya se sabe cómo es la enfermedad de la diabetes, ya se tiene mayor información. No se sabe con exactitud cuál es la causa directa que lo produce. Se sabe que hay factores de riesgo que influyen mucho en la enfermedad, pero sabemos que es una enfermedad crónica. Todo diabético para toda su vida tiene que consumir sus medicamentos. Y más aún porque comes. Si comes, tienes que tomar tu fármaco después. Entonces, para eso también es otro uso de los medicamentos. Tienen todos los usos que tienen los medicamentos. Uso diagnóstico, uso preventivo, uso curativo, uso sintomático, paliativo, o tratamiento supresor, ¿no? En caso de pacientes con enfermedades crónicas. En las nomenclaturas, aquí ustedes se van a dar cuenta de que hay varios tipos de fármacos. Por ejemplo, tenemos los fármacos genéricos, los fármacos registrados o patentados, como en este caso los laboratorios, los laboratorios que han patentado y han registrado su marca de algún medicamento. A esto se le conocen como medicamentos comerciales, ¿no? Entonces tenemos, incluso te preguntan, ¿no? ¿Deseas en genérico o deseas comercial? Te preguntan cuando vas a la farmacia. Ya, y tú le dices, no, genérico, ¿no? Genérico nomás. O de repente comercial. Quizás te gusta consumir fármacos comerciales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los medicamentos comerciales, si bien es cierto, son fármacos, al igual que los genéricos, ambos llegan al objetivo. O sea, si tú te compras un paracetamol y un panadol, ambos te van a aliviar el dolor de tu cabeza. Ambos. Ambos cumplen con el objetivo. Pero el detalle de los comerciales es que los laboratorios que lo elaboran lo mejoran y añaden más excipientes. Y eso es la pregunta que les hice al inicio. ¿Cuáles son los componentes de un fármaco? Los componentes de un fármaco son el principio activo más los excipientes. Esos son los que componen un fármaco. Los principios activos más los excipientes. Entonces, cuando nosotros compramos o consumimos un medicamento comercial, o de marca, como lo conocen la población, de marca, entonces estás consumiendo un fármaco mejorado. Es un fármaco que le han añadido más excipientes y lo han mejorado para que el efecto sea más rápido. ¿Qué quiere decir, no? Si tú te tomaste un paracetamol para tu dismenorrea, tus cólicos menstruales o para tu cefalea, el dolor de cabeza, eh, el efecto te va a ser posiblemente, como es genérico,
te puede hacer el efecto en promedio 1 hora más o menos. En 1 hora ya sientes mejoría, incluso 1 hora y media a veces, 1 hora, 1 hora y media. Pero si te consumiste el comercial, es muy posible que a los 30 minutos ya sientas alguna mejoría. Ambos cumplieron con el objetivo, sí, pero el comercial está mejorado, lo hacen para que sea un efecto mayor, más rápido. El laboratorio es el que hace estas cosas, ¿no? El laboratorio que quiere patentar, quiere registrar, lo registran en Decopi. Ellos van al Decopi con todos sus documentos, con abogados, y lo registran. Este va a ser mi fármaco, porque es de mi empresa, es mi laboratorio. Apronax. ¿Qué contiene la Apronax? Si no me equivoco, naproxeno sódico. Naproxeno sódico genérico. Pero tú, por ser laboratorista o por hacer en tu laboratorio, tú quieres que se llame Apronax. Y Apronax, ¿cuál es el principio activo? Es lo mismo que en el genérico, pero está mejorado porque es de marca. Entonces van al Indecopi y lo registran. Laboratorios Garden House lo ha creado, es el Apronax, está patentado, está registrado. Y para patentarlo, registrarlo y mantenerlo es un pago. ¿Y ustedes creen que el laboratorio va a mejorar su fármaco, va a patentarlo, va a registrarlo, va a pagar en Decopi y todo eso para venderlo igual de costo que un genérico? No, a ellos les está costando también, ¿no? Registrar y patentar su marca, su nombre del fármaco. De hecho, nos va a cobrar más. Por eso es que el medicamento comercial está más caro. Un paracetamol, el blister te puede costar mucho 50, 2 soles. Pero el Panadol antigripal, 2 soles o 3 soles, te cuesta solo una tableta. No un blister, solo una tableta. ¿Y por qué? ¿Pero por qué tan caro? No, es que está patentado. Este laboratorio lo ha registrado, lo ha patentado y ha mejorado su producto. Pero es el mismo, sí, pero obviamente te van a cobrar más, a ellos también les cuesta más. ¿Ya? Entonces, ambos cumplen con el mismo objetivo, ambos te van a aliviar el dolor, te van a aliviar la molestia, pero recuerden que el comercial es mejor. ¿Ya? El nombre químico, esto generalmente no lo utilizamos porque no es entendible en las recetas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué contiene la ampolla del mes? Tipionato de estradiol más acetato de medroxiprogesterona. Pero eso no lo ponemos en la receta médica. Señor, usted se va a inyectar cipionato de estradiol más acetato de medroxiprogesterona. O sea, la paciente no me va a entender. Ella quiere solamente su ampolla del mes. Ella quiere nada más su Nofertil, su Mentil, nada más. A ella no le interesa qué es lo que contiene, nada, o sea, no le interesaría a la paciente. Pero esos nombres químicos, ¿no? O nombres de lo que contiene, no los solemos poner en la receta. Solamente le ponemos o bien un nombre comercial, como ella lo conoce, ¿no? Como ella lo pueda recordar, como ella lo pueda recordar, nada más. Entonces, generalmente se usa o bien medicamentos genéricos o bien medicamentos comerciales, especialmente, ¿no? Ahora, si en tu receta tú has sido un doctor y en la receta solamente te está dando nombres comerciales, tú le puedes decir, doctor, disculpe, pero ofrézcame medicamentos genéricos también. O sea, ustedes pueden pedir eso también, ¿no? Si el médico desea, puede poner en la receta nombres comerciales, pues está bien, lo puede poner, no hay ningún problema, pero también tiene que considerar nombres genéricos, ¿ya? También tiene que considerar abajo y ponerte como segunda alternativa o como primera opción, también puedes tomar esto. Eso es por derecho del paciente, o sea, también tienes que recibir nombres genéricos, porque hay de todo, hay pacientes que no tienen las posibilidades también de poder comprar un medicamento comercial, está 2 hasta 3 veces más que un genérico. Entonces, no vamos a ser abusivos también, ¿no? De pedir un medicamento comercial. Ustedes saben que hay cierta convenio con estos laboratorios, ¿no? Y el personal. Ya, entonces miren, acá también tenemos, por ejemplo, ¿no? Este es un nombre comercial por el laboratorio, HG Amox. El laboratorio se llama HG. ¿Cuál es el principio activo? Amoxicilina. Pero el laboratorio HG lo quiso patentar, lo quiso registrar, quiso poner su marca. Entonces, ya no se va a llamar amoxicilina, se va a llamar HG Amox. Generalmente los nombres comerciales lo ponen así como en diminutivo, el principio activo, para que el paciente también pueda recordarlo. ¿Ya?
Entonces, o le ponen nombres, ¿no? Fáciles para recordar. Ya, entonces, HG Amox, este ya viene a ser el nombre comercial. Este es el registro patentado en DEPOPI para el laboratorio HG. Si viniera otro laboratorio y pone también el mismo nombre, HG Amox, esto es una tremenda multa para el laboratorio nuevo que está poniendo un nombre que ya está patentado. Entonces, por eso lo hacen. Este nombre le pertenece solo a este laboratorio. Por eso es que es de marca. Y cada fármaco comercial tiene, ahí mismo le dice, en la misma presentación te dice de qué laboratorio le pertenece. ¿No? Y esta vendría a ser la presentación, ¿no? 30 cápsulas, tabletas, geles. En la acción del medicamento tenemos la farmacocinética. La farmacocinética viene a ser la influencia del cuerpo sobre la sustancia farmacológica, efectos del organismo sobre el fármaco. Y farmacodinámica es al revés, efectos del fármaco al organismo. Todo el proceso farmacodinámico que pasa el medicamento hasta que lo expulsa, ¿no? El efecto secundario viene a ser cualquier efecto del fármaco que no es buscado. O sea, es un efecto que tú no querías que suceda, pero no lo puedes prevenir. O sea, es un efecto secundario del medicamento, ¿no? Por ejemplo, el tramadol, les dije que produce náuseas, vómitos, son efectos secundarios. Tú no vas a aplicarle tramadol porque quieres que tenga vómitos tu paciente o porque quieres que tenga náuseas. Tú le aplicas tramadol porque el paciente tiene un dolor severo o moderado y lo que quieres es aliviarle el dolor, pero como efecto secundario le vas a provocar es náuseas y vómitos. O sea, es un efecto que yo no lo estoy buscando, pero que va a poder ocasionar el fármaco. Mi intención no es ocasionarle vómitos, mi intención no es ocasionarle náuseas al paciente, pero es un efecto que puede producir el medicamento. ¿Ya? Te va a aliviar el dolor, sí, pero también te va a producir esto. El metamizol sódico también les comenté que es un antipirético, es un analgésico, es un antiespasmódico, pero también baja la presión. Tengan en cuenta eso. A una paciente hipotensa con cólicos abdominales, que le fue muy bien a tu otra paciente cuando le inyectaste metamizol en bolo, pero con esta paciente no puedes hacer lo mismo porque ella tiene hipotensión. Ahí es donde juega mucho tu criterio como personal de salud o tu criterio como personal que vas a inyectar un fármaco. No todo es práctica y no todo es que vas a inyectar y ya sabes inyectar y no sabes ni siquiera qué estás inyectando o no sabes qué efectos secundarios puedes esperar de lo que estás inyectando. Pues tienes que recordar al menos lo básico, los medicamentos básicos, cuáles son sus efectos adversos, sus efectos secundarios. ¿Ya? El metamizol sódico sí te puede producir una hipotensión. Si tu paciente tuviera una presión de 70, 50 y está con cólicos abdominales, con diarrea, y por ahí le inyectas metamizol, le puede dar una hipotermia muy, dependiendo también de cuánto le inyectes, ¿no? Le da una hipotermia, al final se te descompensa por la hipotermia y no por el diagnóstico de ingreso, que fue la diarrea. Y hay que tener en cuenta efectos adversos, efectos secundarios del fármaco. Ya el dimenigrinato también da sueño. Reacción alérgica, más o menos es así, la descripción gráfica de una reacción alérgica. Aparecen esas petequias, ¿no? Como puntitos, puntitos, puntitos rojos, petequias, máculas, eritema. Hay bastante prurito, picazón, hay bastante alergia. Ya, si ustedes se inyectaron, por ejemplo, cuando hicimos la vía, se cortó, ¿no? Mm, sí, creo que sí, es un poco el internet. Bueno, ya estamos terminando, chicas, ya estamos terminando. Esto, por ejemplo, es una reacción alérgica. Ya, si ustedes inyectaron en la vía intradérmica, inyectaron su ceftriaxona o inyectaron su penicilina y el paciente a los 30 minutos en promedio de hacer la práctica empezó a tener estos cambios en la piel, esto sí es un rash, ¿no? Entonces, ustedes que le tienen que preguntar al paciente muchas veces,
reacciones alérgicas medicamentosas, conocido como el famoso RAM. Chicos, ¿qué significa el RAM? Reacciones alérgicas medicamentosas. Reacciones alérgicas medicamentosas. El famoso RAM. Ustedes le preguntan antes, no vayan a preguntar cuando ya le inyectaron, ¿ah, era alérgico? No, es antes. Antes de inyectar a un fármaco a algún paciente, ustedes le tienen que preguntar sobre sus reacciones alérgicas medicamentosas o alimentarias. Ustedes le preguntan. Ahí, si no sabe, ahí hacemos la prueba de sensibilidad. Pero siempre es bueno preguntarle, al menos preguntarle. Y si no sabe, tener en cuenta tu Dexa y tu Clorca, por si acaso. Tu Dexa y tu Clorca a la mano. A la mano. Porque esa es la clásica respuesta del paciente, generalmente. El paciente, no sé, te dan la responsabilidad. Porque yo sepa, no sé, la verdad, no sé. Y hay pacientes que sí saben, ¿no? Ah, sí, yo soy alérgico a la penicilina, señorita, por si acaso, pero ya, yo soy alérgico a la penicilina, ¿no? O soy alérgico a los AINES. Ahí sí te friega porque si es alérgico a todos los AINES te complica más, ¿no? ¿Es alérgico a todos los AINES o es alérgico solamente a un AINE en específico? Entonces, si es así, también tienes que tener en cuenta, ¿no? Que si es alérgico a todos los AINES te complica ese paciente. Entonces, tienes que preguntar antes de inyectar. Reacciones alérgicas medicamentosas. Señor, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Empiezas con esa pregunta. ¿Algún medicamento? No, te dice, ya, ok. ¿Usted es alérgico a algún alimento? Alimento, por ejemplo, y le explican, ¿usted alguna vez ha comido mariscos? ¿Alguna vez ha comido chocolate? Porque hay pacientes que son alérgicos al chocolate, a los mariscos, al maní. Y se han ronchado, o sea, le ha empezado a salir como ronchitas por todo el cuerpo y le picaba con alguna comida en especial, ¿ha notado eso en algún momento de su vida? Mm, van a hacer memoria, puede que te digan, muy aparte de que si tu paciente es alérgico a los medicamentos, si es alérgico a algún alimento, también pregúntenle si es alérgico a cualquier otro factor, por ejemplo, al cambio de estación, al polvo, a la pelusa del perro, a la arena. Hay pacientes que son alérgicos a eso. Entonces, de cierta forma, te está diciendo que va a generar una reacción. Siempre, siempre que apliques inyectables, tenga a la mano por ahí una Dexa y una clorfenamina, ¿ya? Por si acaso, siempre es bueno. Por si acaso, eso puede ser como tu primer auxilio, tu primera, tu primera atención, ¿no? Por si hace algún tipo de reacción tu paciente. Otro efecto son los efectos teratogénicos. Los efectos teratogénicos es lo que ya les he mencionado al inicio, ¿no? Que vienen a ser lesiones en el feto durante el embarazo, debido a que la placenta es permeable. Y al ser permeable, la gran mayoría de los fármacos, de los medicamentos, pasan esa barrera placentaria y le puede llegar el medicamento como tal al feto, especialmente fetos sensibles o fetos que están en la organogénesis, o sea, los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses se dice que es de mayor riesgo porque es el momento en donde tu bebito se está creciendo, está desarrollándose, se está formando sus órganos, está desarrollándose como tal. Entonces, los 3 primeros meses, lo ideal es de que no inyectemos, si es posible, nada al paciente. Pero si empieza, como les dije en un inicio, ¿no? Ha sido un embarazo no planificado, ha iniciado con infecciones urinarias de este paciente, ha empezado con anemia. Nosotros personalmente, yo reniego cuando las pacientes empiezan así, porque ahí me doy cuenta que no has planificado tu embarazo, no has planificado, este bebito no ha sido planificado. Estás con anemia, estás viniendo a mí, a tu primer control prenatal, anémica, con infecciones urinarias, delgadas, sin vacuna. Entonces me complicas a mí porque, o a nosotros como personal, porque tenemos que tratar todo eso. De lo contrario, aumenta el riesgo de que tu bebé nazca antes de tiempo o abortes. Entonces, lo ideal, vuelvo a repetir, es que para evitar estos casos de efectos teratogénicos, malformaciones, que me pusieron tal vacuna y esa vacuna me dijeron que no podía porque estaba embarazada, ¿no?
Todos esos efectos de preferencia hay que planificarlos. Hay que tratar, hay que ver, hay que planificar un embarazo y de cierta forma evitamos también efectos teratogénicos, ¿no? Evitamos estar tomando pastillas, evitamos estar tomando o inyectándonos medicamentos que sé que le puede pasar a mi bebé y hay riesgo de que mi bebé nazca con alguna lesión durante su formación o alguna malformación previamente, ¿no? Antes del nacimiento, ¿ya? Hay fármacos que también pueden ser hepato o nefrotóxicos, ototóxicos, les dije la metacina, la gentamicina, son nefrotóxicos también. Hepatotóxicos es el paracetamol, ojo, el paracetamol es muy hepatotóxico. Muchos abusan del paracetamol. No, no hace nada, dicen, no es paracetamol nada más, inofensivo, pero no es tanto así. El paracetamol es muy hepatotóxico. ¿Cuánto es la dosis máxima que puedes tomar paracetamol en un día, chicos? ¿Cuál es la dosis máxima? Las, las leo. No, yo sé, ten cuidado, el paracetamol es muy hepatotóxico. Yo ojo que el hígado, o sea, en un inicio estás tranquila, no te hace nada, ¿no? El hígado, recuerden que es el órgano más noble. En un inicio tú puedes decir, no sucede nada, no, no me duele el hígado, no me duele la parte del hipocondrio derecho, ¿no? No, está tranquilo, no se confíen. Va a llegar un momento en donde se empiece a dar punzaditas, dolores a nivel del hipocondrio derecho, y te haces una ecografía, te haces un perfil hepático, y ya vas viendo algunos daños a tu hígado. Ya ese hígado muchas veces ya está dañado, cuando ya empiezas con esos dolores en el hígado, molestias, es porque tu hígado ya está dañado, ya. Tu hígado ya está dañado, porque generalmente es asintomático. Estás tranquila. Entonces ten mucho cuidado con el paracetamol. El paracetamol es muy hepatotóxico y la dosis máxima por día son 4 gramos. 4 gramos. ¿Cuántas tabletas es 4 gramos? Si cada tableta es 500 miligramos. ¿Cuántas tabletas son 4 gramos? Las digo, a ver, ¿cuántas tabletas son 4 gramos? Si cada tableta vale 500 miligramos de paracetamol. Hablando de 500 miligramos. Correcto. Eso es lo máximo que puedes tomar al día. Lo máximo de paracetamol que puedas tomar al día. ¿Ya? Es lo máximo al día. 4 gramos al día es lo máximo. Tomas un blister completo, ya te puedes intoxicar. Al día lo máximo son 4 gramos. Generalmente el paracetamol te pueden dar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12, dependiendo de cómo, o sea, dependiendo del paciente, ¿no? O condicional a la fiebre, condicional al dolor, dependiendo. Pero en algunas ocasiones te pueden dar cada 6 y te pueden dar 1 gramo cada 6, te pueden decir. Si es 1 gramo, son 2 pastillas. Cada 6 horas significa que son 4 veces al día. 4 por 2, 8. Por eso es que esa es la dosis máxima, 4 gramos al día. No te puedes pasar eso. Ni no Sufi, Jocelyn, porque es mucho, es demasiado. O sea, es la dosis máxima. Ahora, con lo que les estoy diciendo, no es para que ustedes me digan ahora, ya pues como son 8 máximos, con que me tome 6 al día no va a pasar nada porque estoy dentro de la dosis todavía. No, no es la intención. La intención de lo que les estoy diciendo es para que eviten de cierta forma tomar el paracetamol, porque el paracetamol es muy hepatotóxico, que daña bastante el hígado. Y vuelvo a repetir, al inicio es asintomático, tu hígado es el órgano más noble. Trabaja, pero cuando ya llega un momento en donde tu hígado ya, como todo, ¿no? Se cansa, imagínate cuántas funciones tiene un hígado, cantidad de funciones. Tiene que metabolizar, tiene que filtrar toxinas, tiene que hacer el tema de la gluconeogénesis. Es un montón de funciones que hace. Y ustedes dañando su hígado tomando fármacos, y especialmente paracetamol, que es más hepatotóxico. Ya tengan mucho cuidado. 4 gramos al día es lo máximo, que equivale a 8 tabletas, pero no con eso pues van a tomarlo, pues, ¿no? Tienen que evitar. Formas de presentación, acá están las presentaciones sólidas, pueden venir semisólidas, líquidas, gaseosas, son las distintas presentaciones
Esto es lo que les dije al inicio, son dos componentes del medicamento. Uno es el principio activo y otro es el excipiente. El excipiente, recuerden que no tiene ninguna función en tu cuerpo. El excipiente solamente es un acompañante del principio activo que de cierta forma le da color, le da sabor, le da olor a los medicamentos. Pero nada más, esa es la única función del excipiente. Mejora, ¿no? ¿Por qué creen que los jarabes tienen olores? A fresita, naranja, chocolate, por los excipientes que le añaden. Te da olor, te da sabores, colores. ¿Por qué es rojito, amarillo? ¿Por qué este es azul? ¿Por qué este es blanco? Por los excipientes. Pero el que actúa en tu cuerpo es el principio activo. El principio activo es el que sí se une a esos receptores y es lo que genera el alivio, el malestar, entonces, los dos componentes es el principio activo y los excipientes. Los excipientes son solamente acompañantes del principio activo. Bueno, acá hay distintas zonas de presentaciones de los fármacos. Y para finalizar, chicos, los problemas derivados del uso de los medicamentos, principalmente es el incumplimiento terapéutico. Esto es clásica de los pacientes. Ustedes tienen que concientizar a sus pacientes. Señora, si yo le voy a inyectar por 10 días, los 10 días usted tiene que venir para ser inyectada. Posiblemente en el tercer, cuarto día ya sienta mejoría. Y los pacientes lo que hacen es, ay, estoy mejor, ya no voy, ya me siento bien. Esa es la clásica del paciente irresponsable. No has terminado con tu tratamiento, no has terminado con tu esquema. Entonces, si vuelve nuevamente a decaer, yo tengo que empezar de cero. Nuevamente te inyecto porque no has terminado con tu tratamiento. Yo tengo que empezar nuevamente de cero. Y ahí es donde vas generando resistencia, resistencia, resistencia al fármaco porque no terminas con tu esquema, no terminas con tu tratamiento. Paciente se siente bien, 2, 3, 4 dosis de inyectable que le pusiste, ya no va a ti, ya no acude. No hay que tener eso, ¿no? Es un problema de los medicamentos. Se mejora, pero el paciente se confía y ya no va. Reacciones adversas, ¿no? Son reacciones más complejas que genera nuestro organismo por alguna reacción química, ¿no? Las reacciones alérgicas vienen a ser cuando tu sistema inmune del paciente reacciona también produciendo sustancias químicas, como ellas la histamina. La histamina es la que te produce prurito, enrojecimiento, es por eso que tomas antihistamínicos para bloquear la histamina, como la clorfenamina, la loratadina, la cetirizina. Lo malo de la clorfa es que te genera sueño también. La clorfenamina te va a hacer dormir. Y si le pones en ampollas, le va a hacer dormir también al paciente. No se vayan a asustar. La clorfenamina da sueño porque también pasa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y las interacciones vienen a ser cuando haces sinergismo con los fármacos. Sinergismo viene a ser cuando tú le aplicas un medicamento y le añades otro para mejorarlo, para reforzarlo. Por ejemplo, está la amoxicilina y lo otro es la amoxicilina más ácido clavulánico. El ácido clavulánico es como su empuje a la amoxicilina, es como su mejora. Entonces, lo que está haciendo ahí es sinergismo. El sinergismo es, te aplico un medicamento, pero te añado otro para mejorar el efecto. Eso es sinergismo y eso es una propiedad también del medicamento, ¿no? Esos son los sinergismos. Y hay fármacos que no puedes hacer interacciones con otros fármacos o con hierbas o con alimentos porque disminuye el efecto del medicamento, ¿no?